Vamos a leer la palabra de Dios, pero antes tome su hojita o su Biblia y diga conmigo: esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy confieso que recibiré la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Vamos a leer su palabra, que es muy buena. Tus palabras se vuelven tu realidad. Ese es el título. Tus palabras se vuelven tu realidad. Lo que tú estás confesando. Si tú dices, si te duele el estómago y tú dices: por las heridas de Cristo estoy sana, y lo sigues diciendo: por la herida de Cristo estoy sana, por la herida de Cristo estoy sana, hasta que llega el momento que se vuelve realidad. ¿Por qué? Pero si tú hablas lo contrario, y tú hablas: no, me duele, no creo que sea sana, no creo, te viene más dolor y te puede venir otra cosa peor, porque las palabras positivas son o negativas. Las palabras positivas, que es la palabra de Dios, o negativas, son una semilla. Entonces se va sembrando en un mundo espiritual y de ahí llega a tu vida. Por eso que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Entonces nosotros vamos a confesar, declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios se vuelve mi realidad. Pero diga conmigo: voy a confesar, voy a declarar palabras positivas. Amén. Vamos a leer Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Dice: del fruto de su boca, lo que tú estás hablando, del fruto de tu boca, no que una manzana que estás comiendo, no, del fruto de lo que tú hablas, de tu boca, se llenará su vientre. Oye, qué increíble, se llenará su vientre. Escuchaste, por ejemplo, hay uno que maldijo a Israel. Hay uno que maldijo a Israel, dijo desde el vientre, y murió con cáncer, porque las palabras llegan al vientre. Por eso que nosotros, el corazón está tan cerca del estómago. Entonces, si nosotros empezamos a declarar victoria, vamos a tener victoria. Entonces, por eso que dice: mire, fíjese que no me había dado cuenta en esto. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, tenemos que declarar victoria. Estoy sano por la herida de Cristo, aunque te duela algo, aunque te vayas a morir, aunque el médico te haya dicho que te vas a morir, tú tienes que decir: no, por las heridas de Cristo soy sano. Y si Dios te viene a buscar sano, porque en el momento de Dios, amén, se saciará del producto de sus labios. Te vas a saciar del producto de tus labios, lo que tú estás hablando, porque la muerte y la vida están en poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua, están en poder de la lengua, la muerte y la vida. Y el que la ama comerá de sus frutos. Si tú amas hablar bien, vas a comer de eso. Tú estás sembrando una semilla. Si tú estás sembrando, y a lo mejor te dirás: pero ¿cómo voy a confesar y declarar bendición? ¿Cómo voy a declarar que estoy bien si estoy mal? Es que eso mismo es. Tienes que llamar las cosas que no son como si fueran. Tú no puedes llamar a la escasez: hay escasez, a la enfermedad: hay enfermedad, mi enfermedad. Y algunos dicen: mi enfermedad. No, tú tienes que hablar la palabra y decir: por la herida de Cristo estoy sano. Esta situación va a cambiar. Todo esto, este entorno, todo esto malo que me ha sucedido, reabundará para bien, va a cambiar. Entonces tenemos que hablar la palabra de Dios de verdad, que es una realidad. Yo lo he visto aquí mismo en esta iglesia. Yo lo he visto, me ha dolido la pierna, digo, y empiezo a saltar y se me quita el dolor. Me ha dolido el brazo, se me quita. Hoy día vine con el dolor al estómago, recién se me quitó todo, porque empecé declarando, diciendo: por las heridas de Cristo todo estómago es sanado. Y es verdad, se hace una realidad. Va a llegar el momento que vamos a hablar. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Si nosotros le decimos, tenemos
una bicicleta y decimos, esta porquería de bicicleta, para hacer una porquería te vas a caer en eso, pero si decimos, esta bicicleta es bendita, este auto es bendito, esta iglesia es bendita, mi casa es bendita, mis animales son benditos, entonces te estás sembrando esa semilla, y esa semilla va a venir a tu vida. Es verdad, no es mentira. A ver, vamos a leer el número 2. Que abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de sus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor? Te va a abrir el cielo, Señor, su buen tesoro, pero dice que va a bendecir la obra de tus manos. Todo lo que tocan tus manos será bendecido. Todo lo que tocan tus manos, tú sirves a Dios, tú estás en Dios. Entonces tú dices, aunque sea, si es que estás tomando una pastilla, yo no digo que la tomes, pero si el médico te la ha dicho, tú dices, yo tomo esta pastilla y la toco con mis manos y es bendecida. Es una bendición, me va a hacer bien, no te sientas condenado, porque si no estaríamos en una religión, estaríamos no sé, como apresando a la gente, no, sino que tomamos algo en el nombre de Jesús, que algo que te recetó el médico y tú dices, no, esta medicina me va a hacer bien, lo toca en mis manos, pero también dice, tú prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Entonces tú dices, voy a salir de las deudas y no pido nunca más crédito, nunca más voy a pedir crédito, porque yo soy bendición, yo puedo juntar, yo soy próspero, puedo ir juntando y comprar las cosas al contado, no voy a ni viajar tampoco a crédito, voy a tener la bendición, porque soy bendición de Dios, porque el Señor dijo, tú prestarás y tú no pedirás prestado. La palabra lo dice, es la bendición de Dios. Sigamos 3. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiese tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Eso también está diciendo, todo lo que pusieres tu mano, todo lo que tú hagas. Si yo hago estos tratados, y claro, los mandé a hacer, de repente uno escribió así nomás, pero son una bendición, aunque yo no lo vea, yo estoy tocando o toco una persona, toco esos tratados, le doy a alguien, voy a creer que eso va a dar un resultado bendecido. No voy a creer, que estoy dando esos tratados, que para qué. No, tengo que creer que tú lo toco, la persona lo toca y es bendecida en el nombre de Jesús. Tal vez no vea inmediatamente el que llega la gente, no vea, pero quizás cuánta gente se ha ido al cielo ya con una oración. Por eso no dejemos de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. Tenemos que creerle a Dios, hablar la palabra de Dios y declarar que sí, es una bendición todo lo que toca mis manos. 4. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Amén. Eso es en Santiago 3:9, está hablando de la lengua. La lengua bendecimos a Dios y de repente maldecimos a los hombres. Por eso muchas veces hoy decimos gloria a ti, Señor, te alabamos aquí en la iglesia, y de repente estamos, esta tía, este tío, este cuñado, esta cuñada. Entonces hablamos mal, y por eso es que le tenemos que pedir perdón. Yo he tenido que pedir perdón. Yo he dicho, pucha, mi tía o un tío, por ejemplo, un familiar, yo digo que le cuesta entender, es cabeza dura, pero no tengo que decir así, aunque sea cabeza dura, no tengo que decirlo, yo tengo que decir, es una bendición, pedirle a Dios sabiduría cómo entrar. Claro que yo no puedo estar diciéndole a alguien que no quiere recibir, por supuesto, como hablamos, no puedo yo llevar la camilla todo el día al paralítico, no se puede, me drena, me cansaría, pero sí pedirle no hablar, no maldecir a nadie, no maldecir a ningún hermano. Los que han venido, vienen, vendrán, volverán a venir, y Dios traerá gente, los bendecimos, y si hay que perdonarlos, perdonamos, los bendecimos y los soltamos a Dios, pero no maldecir a la gente, porque lo que hablamos, si hablamos, decimos, y este vecino tal por cual, decimos, algunos dicen, este vecino aquí, allá, estamos maldiciendo. Mejor
quedémonos callados, que a lo mejor el vecino sea un desastre, a lo mejor es complicado, todo lo que sea, pero le decimos, mejor digamos, Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, amén. Entonces así estamos bendiciendo a Dios, estamos bendiciendo a la gente, estamos hablando bien, amén. Qué increíble, pero la lengua, vamos a tener que dar una cuenta un día, por eso tenemos que decirle, Señor, dame sabiduría para poder hablar, amén. Ahora, el 5. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Amén. Eso, pensamientos negativos, cuando tú los hablas, se vuelven una realidad. A veces pensamos, pero si tú tienes pensamientos positivos, también cuando lo hablas se vuelven una realidad. Por ejemplo, dice, ninguna arma preparada, ninguna arma forjada, o algo que tenga el enemigo, no sé, algo que o algunos creen, me tiraron una hechicería, algo preparado, no importa. Ninguna arma preparada contra mí va a prosperar, y ato, dice la Biblia, toda lengua que se levanta contra mí en juicio, toda lengua, y porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y mi salvación, dice el Señor, de mí vendrá. Entonces yo tengo que estar tranquila y declarar eso. Hay que estar hablando de ti, no importa ninguna que te van a amenazar, no importa ninguna arma forjada, preparada, prosperará contra nosotros, contra la iglesia. Incluso dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia gloriosa. Hay que estar hablando de ti, que están diciendo esto, este otro, no importa. Ato toda lengua que se levanta contra mí en juicio. Esta es mi herencia, yo la agarro, la tomo, así la tomo, esta es mi herencia y mi salvación, y viene una salvación, de mí vendrá, porque empezamos a declarar. Por eso que las palabras negativas, si hablamos negativo, vamos a tener cosecha negativa, pero si hablamos positivo, vamos a tener cosecha positiva, amén. Vamos a leer el 6. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Amén. Esto es Mateo 6:31. ¿Es voz de fe o voz de derrota? O sea, ¿hablamos fe o hablamos derrota? Por ejemplo, el Señor dijo, no os afanéis o no os preocupéis diciendo. Ve, ahí estaban diciendo, no solo pensando, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Entonces, diciendo, porque primero se piensa. Entonces, una voz positiva de fe o una voz de derrota. Entonces mejor decir, bueno, Dios proveerá, Dios está conmigo, yo busco el reino de Dios y justicia, todo viene por añadidura, y si un día no tengo lo que yo quería, el otro día lo voy a tener, Dios siempre me va a dar. Amén. Además la Biblia dice, serviréis a Jehová y Él bendecirá, o sea, multiplicará tu pan y tus aguas. Y quitará toda enfermedad en medio de ti. La palabra de Dios es una realidad cuando nosotros la empezamos a escuchar y a meterla. Por eso que dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de emana la vida de dentro tiene que estar la palabra, y la palabra sale, no una palabra de juicio, no una palabra de cómo está, mire cómo está vestido, cómo que hizo, cómo cantó. No, es la palabra de Dios, la que es una voz positiva o de fe o una voz de derrota. Entonces el Señor dijo, no os preocupéis diciendo, porque ellos estaban hablando, entonces diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Ahora el 17, 18, 19 de septiembre, ¿qué ropa me voy a poner? No te preocupes, dice el Señor, no lo digas, Dios suple toda nuestra necesidad. Amén. Vamos al 7. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a decir Filipenses 4:13, todo lo puedo en
Cristo, no en mí, en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. 8. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, y las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Amén. Esto está en primera de Samuel 17, del 45 al 47. Bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que hizo David? Mira, aparte de que David fue ungido, ¿cierto? Cuando era un joven, muy jovencito, fue ungido por el profeta Samuel, y el Espíritu Santo llegó donde él, ¿cierto? Él cuidaba ovejas, ¿cierto? De su padre. Pero cuando llegó a la batalla, y no había nadie que se enfrentara a Goliat, pero él había tenido ya experiencia con leones, osos, él no estaba perdiendo su tiempo allá, pero lo más importante es que él nombró a Jehová. Él dijo y declaró: tú vienes a mí con jabalina, con espada, con todo lo material, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y le dijo: hoy te voy a cortar la cabeza, hoy daré los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias del campo. Lo declaró la victoria antes de verla. Imagínense, el gigante era grande, el gigante no sé cuántos metros tenía, pero grandote, y él era un muchacho todavía joven. Él estaba con su onda, con su piedrita nada más, pero es que no era la piedrita ni la onda, sino que era el poder de Dios. Claro, él había entrenado todo eso, pero era el poder de Dios que estaba en él. Pero también nombró y declaró victoria, porque él podía haber dicho: ¡uy, qué grande el gigante! Y como viene, y venía el escudero delante de él, hoy viene con el escudero, y viene con cadena, y viene con todo. No vio eso. Dijo: vienes a mí con todas esas patrañas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y declaró victoria antes de verlo. Por eso que sucedió victoria. Y lo mató, por supuesto, con una piedrita aquí en la frente, y después con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Y cierto, y todos los enemigos salieron huyendo, pero eso es porque él declaró victoria. A veces nosotros nos encontramos frente a una circunstancia, frente a un problema, o un dolor, o un cáncer, o un dolor, una depresión. Entonces tú ahí tienes que declarar y empezar a declarar victoria. Te duele el estómago, empezar por las heridas de Cristo: estoy sano, yo le sirvo a Dios y Él va a quitar toda enfermedad en medio de mí, o todo dolor se va en el nombre de Jesucristo. Entonces le empezamos a declarar y le ganamos al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Es cierto, pareciera, yo creo que algunos como que no creerán, pero pruebe al Señor y va a ver cómo hay victoria en su palabra. 9. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto está en Josué. Josué dijo, ¿cierto? Dijo, servía a esos dioses o a otros, pero él declaró, yo y mi casa serviremos al Señor. Si tú declaras así en tu casa, aunque a lo mejor tu hijo sea drogadicto, tu hija sea una prostituta y esté fuera, pero tú empiezas a declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa somos salvos, y empiezas, en vez de decirle a tu hijo: hijo, eres un borracho, drogadicto, si ya lo es, ¿para qué se lo dices? Y tú empiezas a decirle: tú eres un hijo de Dios, la sangre de Jesucristo está sobre ti, empiezas a bendecirlo, a saber cómo va a cambiar, de repente
va a venir una presencia de Dios a esa vida y va a cambiar porque tú lo estás declarando, tú lo estás diciendo. Yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos, yo y mi casa somos salvos, yo y mi casa, y lo vuelves a repetir, lo vuelves a repetir. El diablo no puede soportar las palabras de la palabra de Dios, no puede, se tiene que ir, tiene que soltar esa vida. Bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios tiene poder. Bendito sea el Señor, amén. Vamos a leer. Zacarías 4:7. No, ya. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclaraciones de gracias, gracias a ella. Aclamaciones de gracias, gracias a ella. Dice, esto era, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Cierto? Zorobabel decía, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Un monte, ¿cierto? Es una cosa grande y llanura es cuando está bajito, ¿cierto? Serás reducido. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracias a ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí confesó, declaró también Zorobabel, ese monte de problema, ese monte de enfermedad, ese monte de cáncer se va a bajar, se va a quedar como llanura. No hay monte que resista a la palabra de Dios. Entonces también tenemos que decirle, ¿quién eres tú? ¿Qué te crees? ¿Tú te crees más grande que la palabra? No, la palabra de Dios tiene poder. Ese monte de dificultad, ese monte se va en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que seguirlo declarando. No es que lo declares una vez y tú digas, ay, no pasó nada. No, tienes que seguirlo, porque si tú dices, lo declaraste una vez y después dices, no pasó nada, no creo que pase, no creo que se vaya. Tú estás diciendo que no va a pasar y no va a pasar, pero si tú sigues diciendo no, ese monte se va a bajar, se va a convertir en llanura, ese monte de problemas, de dificultades, de enfermedad, en el nombre de Jesucristo, de pobreza, todo se va. Vamos a leer el 11. El que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia. Amén. Dios es el que rescata del hoyo tu vida. Es el que rescata del hoyo. A veces están en el hoyo, en la profundidad del pecado, pero Dios te rescata. Eso tenemos que decirle a la gente que a veces dice que no tiene solución. Dios rescata del hoyo tu vida. Solamente tienes que clamar al Señor, el que te corona, te va a coronar de favores y misericordia. El Señor te corona de sus favores, que es la gracia de Dios, y misericordia de Dios. Él nos corona. Entonces, me dijo entonces, profetiza sobre tus huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Eso está en Ezequiel 37:10. Amén. La palabra de Dios dice que el Señor lo llevó a Ezequiel, ¿cierto? En el espíritu lo llevó, y dice que vio un valle grande, de puros huesos, pero ya huesos que no servían para nada, estaba todo desparramado, ya huesos, puro hueso, cadáver, puro carabela, puro huesito. Entonces es bien difícil, es como ir al cementerio y decirle a tu abuelita, a tu mamá, levántate, ya no hay nada. Pero así el Señor le preguntó a Ezequiel,
¿Tú crees que tus huesos vivirán? ¿Van a tener vida? Bueno, Ezequiel sabía que Dios es un Dios omnipoderoso, omnipotente. Entonces le dijo, Señor, tú lo sabes. Entonces Ezequiel le dijo, profetiza sobre estos huesos, o sea, habla. Profetizar es hablar, es declarar, pero la palabra de Dios, porque recuerde que la profeta mayor es la palabra de Dios, amén. Entonces la profeta mayor, entonces ¿qué es lo que pasa? Que él empezó a declarar. Y empezó a declarar que tengan vida esos huesos. Cada hueso se unió con su hueso, los tendones, subió la carne, todo. Y entonces fueron formados, aunque la cabeza estaba por allá, los pies por allá, pero cada hueso con su hueso, ¿cierto? Cada niñito con su librito, cada hueso con su hueso. Entonces se unieron todos, pero no tenían espíritu, todavía no tenían espíritu. Entonces le dijo, profetiza sobre ellos, espíritu, aliento sobre los, di que venga el espíritu de los 4 vientos. Entonces profetizó, venga el espíritu, el soplo de Dios de los 4 vientos y de vida a esos huesos, y les dio vida, y era un ejército grande. Claro, Dios les mostró a ellos que habían perecido porque les faltó esperanza, perdieron la esperanza, pero bueno, ese es otro tema. Pero la cosa es que vio un ejército grande ya formado, y eso que ya no servían para nada, pero Dios hizo algo, le mostró a Ezequiel cómo esos huesos revivieron con la profecía, con hablar, con declarar la palabra de Dios. Por eso que parece que en el momento como que cualquiera que viera unos huesos diría, ¿cómo no? Jamás van a vivir estos huesos, jamás. Pero incluso dice la Biblia que seremos arrebatados en un cuerpo incorruptible de gloria. Y después dice que los que durmieron en el Señor se levantarán, cuando venga el arrebatamiento se levantarán y tendrán un cuerpo incorruptible de gloria. Qué hermoso. Y eso que algunos a lo mejor han sido quemados, otros en el mar, desechados, pero no sé, Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios poderoso. Dios está dispuesto a hacer los milagros. Dios está dispuesto, pero ¿saben lo que sucede? Que la gente lo tiene que hablar. Si la gente lo habla, si la gente dice la palabra de Dios, viene Dios y hace sus obras. Si hablamos lo negativo, viene el otro, el cachú, y hace su negativo. Pero si hablamos la palabra de Dios, decimos, pucha, no hay nada, no, sí, es verdad, no vemos nada, pero profetizamos sobre estos huesos, profetizamos sobre esta iglesia, que es una iglesia bendecida, que es una iglesia llena de la palabra de Dios, que somos bendecidos, que llega gente que es discipulada, que después habla la palabra de Dios, que después crea la palabra de Dios. Profetizamos que nuestra casa es guardada, que nuestros animales son benditos, todo. Profetizamos que los hijos son bendecidos. Profetiza, pero no profetices lo negativo. Si tus hijos, por ejemplo, están en la droga, como dije, no vuelvas a decir, oye, ¿cuándo vaya a llegar que la droga, que aquí? No, di, yo en mi casa, estos son hijos de Dios. Profetiza, aunque estén muertos en delitos y en pecado, como dice que Él nos saca del pozo cenagoso, del hoyo, de lo profundo nos saca el Señor. Entonces tenemos que profetizar y decir no decir no sirve mi esposa, no sirve mi esposo, no sirven mis hijos, no sirve nada, no tienen talento. No digas lo negativo, di sí sirve mi esposa, sí sirve mi esposo, sí sirven mis hijos, todo es bendito, toda esta casa es bendita. ¿Y qué pasa? Que el ambiente empieza a cambiar. Ahí vienen ángeles, porque los ángeles les encanta la palabra de Dios, le encanta la alabanza, le encanta cuando hablamos la palabra de Dios. No importa lo que estemos viendo, no importa si no vemos nada, pero lo hablamos al mundo espiritual y eso se hace una realidad. Por eso que hubo un ejército que ya tenía su cuerpo totalmente ahí, un ejército y con espíritu de vida, porque él profetizó. Amén. 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo.
si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Amén. Tú tienes que decir, sí obedezco, tu palabra entra en mi vida, entra en mi corazón, pienso en tu palabra, hablo tu palabra, actúo en tu palabra y tú me pones por cabeza y no por cola. Estaré encima, la enfermedad está debajo, el enemigo está debajo de mis pies, yo soy más que vencedor. Eso es lo que está diciendo el Señor, que obedezcas. ¿En qué forma? Que te aprendas toda la ley mosaica, no, que tú obedezcas, que tú digas, Señor, yo tomo tu palabra, yo quiero entrar en tu palabra, voy a aprender los textos bíblicos, voy a empezar a aprender, a grabarlo en mi corazón, Señor, y voy a hablar tu palabra, pensar en tu palabra, hablar tu palabra y actuar en tu palabra. Y llegará el momento que no vas a necesitar, que no vamos a necesitar ni una pastilla. Va a llegar el momento, pero por el momento tú tomas la pastilla, di en el nombre de Jesús, pero va a llegar el momento que es tanto lo que declaramos, que vamos a tener victoria. Amén. 14. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Yo publicaré el decreto. Decretamos también. Algunos dijeron, esa palabra no está en la Biblia. Sí, decretar es lo mismo que profetizar, que declarar, que hablar. Es un decreto. Por ejemplo, yo voy a decretar así, que nosotros estamos marcados por la sangre de Jesucristo. Lo decreto que esta iglesia es una iglesia de bendición. Decreto que llegará gente, mucha gente que tendrá hambre y sed de la palabra de Dios, se tomará de la palabra de Dios, después hablarán la palabra de Dios, va a salir de su boca la palabra de Dios, saldrán a predicar la palabra de Dios. Yo lo voy a decretar y lo estoy decretando. Entonces es lo mismo que profetizar, es lo mismo que declarar. Lo decreto. Por eso que David decía, yo decreto, y no es que David se encontraba muy bien, a veces tenía muchos problemas, pero dice, yo publicaré el decreto. A veces es bonito de publicar en Facebook un decreto. Jehová está conmigo como poderoso gigante, ¿cierto? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo soy hija del rey de reyes, tú eres hijo del rey de reyes, yo te engendré hoy, bendito sea el Señor. El 15. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Mire qué interesante la última parte. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Si la gente dice, tengo artritis, no lo diga, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo renuncio a toda artritis, a toda artrosis, a todo lo óseo, yo renuncio al cáncer, yo renuncio al dolor, yo renuncio, no importa que se tome la pastilla porque lo que toca mis manos será bendecido, pero llegará el momento que no voy a tomar ninguna cuestión de pastilla y voy a decretar, empieza a declarar. Entonces, ¿por qué? Porque dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, o lo contamina o lo bendice. Sí, por eso que cuando hablamos bien, en vez de contaminarlo, que lo bendiga, no lo contamine. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua, bueno, a veces puede empezar una pequeña pelea, a veces un codazo que nos demos en el metro, o a alguien, ay, ya me pegó, y el otro, y se puede formar una pelea, pueden sacar una cuchilla, pueden matarlo, pueden venir a matarlo. ¿Por qué? Por
una pequeña cosa, mejor a veces guardar. Dice que el que refrene su lengua, dice, es hombre sabio. Nosotros tenemos que refrenar la lengua. Entonces ella misma es inflamada por el infierno. Lo mismo las noticias, claro, sí tenemos que escuchar noticias, pero de repente se habla, entre medio las noticias se habla, están inflamando la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y solo empiezan las peleas por la lengua, nada más. Solo empiezan las enfermedades por la lengua, solo empieza la derrota por la lengua, pero también empieza la victoria por la lengua, también empieza la sanidad por la lengua, también empieza todo lo que tú quieras, todo lo bueno, toda la palabra. Por eso dice, todo lo bueno, si hay algo bueno, Señor, todo en eso pensemos en la palabra de Dios, hablemos la palabra de Dios y no importa las circunstancias, porque hay gente que dice, pero que yo no puedo hablar eso si estoy mal, pero es que habla victoria. ¿Sabe que me encontré una palabra que me gusta mucho? Que dice que Él nos da gloria en lugar de ceniza. Las cenizas se llaman ceniza cuando había una derrota, cuando creían que ya habían perdido. Recuerden que cuando Jacob creyó que José lo engañaron sus hijos, creyendo que lo habían matado un animal, ¿cierto? Le llevaron la túnica ensangrentada, pero con la sangre del animal, porque a José lo habían vendido. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Se echó ceniza en su cuerpo. ¿Por qué? Porque para él era como una derrota sin solución. Eso es cuando dice, te da gloria en lugar de ceniza, o sea, un poder en lugar de ceniza. Pues no había cómo hacer un ADN, porque si hubiera hecho un ADN a esa sangre habría sabido que es de un animal y no de su hijo José, pero Dios tenía un plan. Entonces Dios te da gloria en lugar de ceniza, dice que te da óleo de gozo en lugar de luto. Puede haber un luto, pero en ese momento tú tienes óleo de gozo, una fuerza sobrenatural de Dios, una fuerza sobrenatural de Dios. Entonces dice que también nos da un manto de alegría al espíritu angustiado. Nos da, estoy angustiado, pero Él me da un manto de alegría que ya no se ve la angustia. Y dice que somos árboles de justicia, o sea, somos roble, somos el árbol que se enraiza, bien enraizado en la palabra de Dios, y es un árbol muy alto, demasiado grande, que va adquiriendo la palabra de Dios y va teniendo fruto. Por eso dice plantío de Jehová. Entonces tenemos que llegar a esa estatura de un hombre perfecto que es Dios. Él es el árbol perfecto. Entonces llegamos a eso y empezamos a declarar, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, mire, vamos a ver la gloria de Dios, pero sigamos declarando victoria, porque tu lengua, tus palabras, cuidado con las palabras, tu lengua, tus palabras son proféticas. Si tú empiezas a declarar, tus palabras se vuelven tu realidad. Tu palabra, tienes que hablar la palabra de Dios. Y algunos dicen, no tengo palabra de Dios, no sé mucho, pero no hable lo negativo. Solamente, o a lo mejor no se sabe la palabra, pero diga, Señor, tú estás conmigo. Señor, todo lo puedo en Cristo. Señor, tú me sanas ahora. Señor, yo creo en ti, Señor. Mi familia es salva. Mi esposo, mi esposa es salva. Amén. Entonces empezamos a declarar, y así no va a haber maldición. Así no va a haber maldición. Entonces uno puede decir, pero es que no sé, mi esposa ya se fue y a lo mejor es prostituta, o mi esposo de que se fue con mujeres, pero empieza a bendecirlo. Hay momentos que tú tienes que perdonar, bendecir y soltar, pero hay momentos que si tú lo quieres a tu lado, empieza a bendecirlo, porque tú sabes que son engañados por demonios. Los demonios le engañan su mente, porque él es mentiroso y padre de mentira, pero tú tienes que empezar a declarar, yo en mi casa serviremos al Señor, el enemigo no puede tomar mi casa, no puede tomar
mi familia, no puede tomar mi vida, mi estómago, no puede tomar mi cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y empezamos a bendecir. Por eso que estamos siempre bendiciendo a los que han venido, vienen y vendrán y volverán a venir, porque son ovejas y las ovejas siguen al pastor. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, que vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor. Las palabras, Señor, se vuelven una realidad. Pero es tu palabra, Dios mío, que tarde o temprano será una realidad, y una tan realidad grande en nosotros, Padre. Señor, y eso es lo que creo, Padre. Señor, nuestro hogar es bendecido, nuestra familia es bendecida. Señor, los que han venido vienen y vendrán y volverán a venir, son bendecidos, Padre. Dios mío, ellos y su familia, nuestros animalitos son bendecidos. Padre, gracias, Señor. Y si alguno de ellos se tiene que ir, tú te lo llevas, Señor. Pero te damos gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Todo lo podemos en Cristo, porque tú nos fortaleces. Tú estás con nosotros, no estamos solos. Hay ángeles de Jehová que acampan a nuestro alrededor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tu gloria, tu presencia, tu sangre gloriosa está en nosotros. Gracias, Señor. Dios mío, decretamos tu bendición. Decretamos sanidad. Decretamos prosperidad. Decretamos vida, Señor, salud. Gracias, Padre. Bendecimos a nuestros familiares, Padre, que están más lejos. Bendecimos a nuestros vecinos de norte a sur, de este a oeste. Bendecimos a todos los animalitos, las aves, los peces, las plantas, los árboles. Padre, todo aquel que sufre, todo aquel que es abandonado, Padre, yo decreto que tu mano de misericordia está sobre ellos. Por cada anciano, adulto, joven, niño, bebé, los que están en el vientre de su madre, los que están siendo abortados, Padre Dios mío, abandonados, secuestrados, tu mano de misericordia está sobre ellos. Todos aquellos que están en el internet son bendecidos. Padre, creemos, Señor, que a todos los que le damos esta oración, Señor, te recibe, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.